Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el día de hoy tengo un invitado especial, tengo conmigo al doctor Adolfo Reutemann. Doctor, preséntese por favor. Bueno, yo soy el ex curador de los Arroyos del Mar Muerto y ex director del sector del libro, aquí precisamente en el Museo de Israel, algo muy reciente. Después de 30 años de servicio, finalmente estoy ahora en libertad y tengo la oportunidad ahora de encontrarme con Joel para hablar de un tema tan importante y significativo como el tema de los esenios. Así es, yo le hablaba al doctor Reutemann de que normalmente se habla, se conocen un poco de la historia de los esenios, pero yo quería que la comunidad tuviese la oportunidad de conocer a las personas. ¿Quién es esta comunidad? Y por supuesto conocer un poquito el trasfondo histórico de este grupo de místicos que ha llamado la atención tanto de los investigadores como de una diversidad de personas. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde empezar. En lo que tiene que ver con los esenios mismos, nosotros tenemos en total 3 fuentes antiguas que hablan de los esenios. Una es el gran filósofo judío Filón de Alejandría, de finales del siglo I antes de nuestra era y mediados del siglo I de nuestra era, que escribió en griego y vivió obviamente en Alejandría. Solamente una vez estuvo en la tierra de Israel como parte de una peregrinación religiosa. Y después tenemos 2 fuentes a fines del siglo I, una la del famosísimo historiador judío Flavio Josefo, que escribió en griego de origen jerosalimitano, y luego tenemos un contemporáneo de Josefo, Plinio el Viejo, el gran geógrafo y militar romano, pero en este caso escribió en latín. Tenemos, por cierto, una 4ª fuente que generalmente no se la menciona, porque en este caso no nos llegó la fuente original, sino una cita de esa fuente, de los escritos de un griego, Dio Crisóstomo, pero está mencionado por un obispo del norte de África, de Cirenaica, Cinesius, del siglo IV. Pero precisamente esa cita es importante porque es una cita independiente de todas las demás otras obras. Eso es, digamos, la información que tenemos sobre los esenios. El otro tema, que según muchos de los investigadores y también quien te habla cree que está relacionado con este tema, es el descubrimiento de los Arroyos del Mar Muerto. Y eso sucedió ya en época moderna, allá para fines del 1946 y comienzos del año 47, en una cueva que ya la llamamos hoy la cueva número 1, próxima al Mar Muerto y a un lugar llamado Qumran. Y Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y luego entre 1947 y 1956, en otras 11 cuevas, se encontraron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, y en total podemos decir que tenemos 1.000 manuscritos de la época grecorromana, es decir, algo así como del siglo III antes de nuestra era al siglo I de nuestra era. Y además de eso tenemos los edificios de Qumran excavados en la década del 50, en donde tenemos restos de habitaciones, tenemos artefactos arqueológicos encontrados en el yacimiento y en las cuevas, y tenemos un enorme cementerio. Y además de eso tenemos, como dije, la posibilidad por primera vez de tener estos documentos escritos en un contexto arqueológico. Eso es lo que tiene que ver con los datos. Ahora, tengo una pregunta. En base a lo que mencionas de los manuscritos del Mar Muerto, hablando de los esenios, ¿hay alguna evidencia histórica que confirme o que una o que muestre que hay una conexión entre Qumran y los esenios, o hay duda entre los académicos? Bueno, esta es, digamos, es una pregunta muy discutida en la investigación. Como este no es un seminario de doctorantes, podría decir que la mayoría de los investigadores, desde el descubrimiento hasta nuestros días, sigue afirmando que hay una conexión entre ambos. Por cierto, el término o el nombre esenios no aparece en los Arroyos del Mar Muerto.
es una conclusión de los investigadores, y la conclusión se debe en parte a los contenidos sobre este grupo, los esenios, que aparece también en los rollos del Mar Muerto, cierta información que es muy atípica para los judíos de la época, pero que establece o nos lleva o nos fuerza a identificarlos. En este caso también el hecho de que las fuentes precisamente paganas, como es Plinio el Viejo y Dio Crisóstomo, habla de esenios en la zona del Mar Muerto, que es precisamente donde está Qumran y donde se encontraron los manuscritos. Y si nosotros tomamos en cuenta la información de las fuentes, más la arqueología de Qumran, que en algunos casos también se adecua a la información que, por ejemplo, y especialmente Josefo nos da sobre los esenios, más la información que tenemos en las fuentes históricas sobre los esenios, lleva a la conclusión que podemos pensar que realmente estamos hablando de un esenios. Sabemos, porque mencionas que el nombre de ellos no es esenios, el nombre que los académicos le han dado. ¿Sabemos cómo ellos se identificaban a esenios? Bueno, en los rollos Mar Muerto aparecen varios nombres. Por ejemplo, tal vez el que mucha gente conoce es el de los hijos de la luz, ¿sí? Los Bnei Or. Y a todos sus enemigos, sean judíos o no judíos por igual, los llaman Bnei Hoshech, los hijos de la oscuridad. También acostumbran, por ejemplo, llamarse Bnei Tzadok, los hijos de Tzadok. A veces, por ejemplo, ellos se llaman los pobres o los pobres de espíritu, ¿sí? Es decir, tenemos varios nombres, pero como dije, el término esenio mismo lo conocemos solamente en griego y en latín. Así que vemos que ellos estaban autonombrando, autodefiniendo en base a esas diferentes categorías, pero ¿sabemos realmente quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían allí? Bueno, yo le preguntaba preguntas que son apropiadas, pero de difícil respuesta. Nosotros no sabemos bien de dónde venían, no sabemos por cuánto tiempo se quedaban ahí, tampoco podemos saber a ciencia cierta por qué vivían ahí. Te puedo decir un poco cómo yo entiendo Qumran. Qumran fue definido de varias maneras. Fue definido como un centro, por ejemplo, de producción de manuscritos. Fue definido, por ejemplo, como un lugar de retiro de un grupo que estaba en oposición con los sacerdotes de Jerusalén. Probablemente los hombres que vivían en Qumran era gente que quería entregar su vida a la vida espiritual. Lo que no sabemos si era por un tiempo determinado o si realmente finalmente se quedaban en Qumran. Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí vemos de los manuscritos e incluso también de las fuentes históricas es un grupo en donde casi no tenemos testimonio de presencia de mujeres y de familias. Eso significa que son personas, la mayoría, hombres, y en este caso, por ejemplo, podemos decir que son hombres que probablemente estaban dedicados a una total entrega a la vida espiritual. El hecho mismo que estén en el desierto invita a pensar en este sentido, porque en el judaísmo de esa época, es decir, el judaísmo de la época grecorromana, el desierto no es solamente un lugar para escaparse ahí, si a uno lo perseguían. El desierto es también un lugar en donde uno puede reencontrarse con Dios. Hay que recordar, por ejemplo, que el pueblo de Israel no nace en la tierra de Israel, sino que nace en un desierto. ¿Sí? Por cierto, el desierto del Sinaí. Es decir, que el origen de Israel y el encuentro más auténtico y el primer encuentro del pueblo de Israel con Dios sucedió en el desierto. Y en ese sentido, el desierto en la época grecorromana estaba asociado precisamente a experiencias espirituales. Y entonces, muy probablemente también los hombres que vivían en Qumran vivían entregados a la vida espiritual.
Bueno, Adolfo, nos estás compartiendo un poquito sobre el trasfondo, un poco histórico, pero queremos conocer en detalle sobre esta comunidad. ¿Sabemos cuáles eran algunas de sus prácticas, en qué creían los esenios? Bueno, acá ya estamos en una posición mucho más firme. Primero porque tenemos, por un lado, tenemos las fuentes históricas, especialmente Josefo, que él presenta y hace referencia a prácticas y creencias de los esenios, y obviamente tenemos los rollos del Mar Muerto. Bueno, los rollos del Mar Muerto en realidad es un nombre que abarca distintos tipos de materiales. Tenemos por un lado lo que serían los manuscritos bíblicos, es decir, libros de la Biblia hebrea, y en este caso tenemos casi un cuarto de los rollos del Mar Muerto, un poco más de 200 copias de todos los libros bíblicos, a excepción de Esther y de Nehemías. Pero obviamente eso es parte de la literatura general de Israel, ¿sí? Que era también ya una literatura sagrada también para la comunidad del Mar Muerto, a pesar de que todavía no existe la Biblia como tal, pero los libros bíblicos ya existían. Luego tenemos en general literatura de Israel de esos años, que en muchos casos son materiales que no los hubiéramos conocido si no hubiera sido gracias a los rollos del Mar Muerto. Tenemos material litúrgico, material mágico, astronómico, es decir, tenemos una variada gama de géneros literarios en Qumran. Y luego tenemos la categoría que por ahí es la que más te interesa, por tu pregunta, que son los manuscritos sectarios, es decir, materiales que pueden ser atribuidos a la comunidad del Mar Muerto o al movimiento al que ellos pertenecían, porque muy probablemente ellos por ahí eran el ala más extremo de un movimiento de grupos, por ejemplo, que vivían en ciudades. Qumran está en la mitad de la nada, pero también vivían en ciudades, incluso probablemente había un barrio de Jerusalén, que era el barrio de los esenios. Y ahora específicamente, ¿qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, a partir de los rollos del Mar Muerto, que era un grupo con una línea de la normativa judía muy estricta, ¿sí? Digamos, si utilizamos la imagen de Beit Shammai y Beit Hillel, son Beit Shammai. Digamos, ellos son realmente muy estrictos. Lo vemos, por ejemplo, en las observancias religiosas en general, lo vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las prácticas del Shabbat. Entonces, por ejemplo, el Shabbat se muestra claramente, en este caso, lo riguroso de este grupo. En lo teológico, por ejemplo, tenemos uno de los componentes más significativos en la religión de Qumran, es lo que llamaríamos un dualismo monoteísta. Que suena raro, ¿no? Sí. Sabemos que hay monoteísmo y sabemos que hay dualismo. ¿Qué significa ¿sí? eso? Eso significa que tenemos una idea religiosa según la cual existe un Dios creador y por debajo del Dios creador existen fuerzas que están en pugna, que sería el bien y el mal. Ellos utilizan la imagen de la luz y la oscuridad, de la pureza y la impureza, es decir, tenemos dos fuerzas que están en constante pugna, pero siempre por arriba hay un Dios creador. En otras palabras, no es un dualismo óntico en donde hay una fuerza equivalente a Dios y que está en pugna. No hay nada que se le pueda oponer a Dios, pero por debajo de Dios está, por ejemplo, el príncipe de la luz, que a veces puede ser llamado también Mijael, o puede estar el príncipe del mal, que puede ser llamado Mastemá, que puede ser llamado Belial, que puede ser llamado Melquiresha, y que se oponen. Ellos sí están en pugna, y por supuesto a nivel social están en pugna la lucha de los hijos de la luz frente a los hijos de la oscuridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta religión qumranita, esenia, obviamente es muy diferente a la que nosotros conocemos en el judaísmo tradicional histórico, y mucho menos el que se va a dar en el judaísmo rabínico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, otro elemento propio de Qumran, que es la creencia en la predestinación. Cuando Josefo presenta a los esenios, dice claramente que ellos dejan todo en manos del destino. Mientras que Josefo, al presentar, por ejemplo, a los fariseos, dice que por un lado ellos aceptan la idea del libre albedrío, pero por el otro lado también la idea del destino, ¿sí? Algo así, digamos, a lo que recuerda en las palabras del Rabbi Akiva,
en el Pirkei Avot, ¿sí? Akol tzafui v'reshut netuna. Es decir, todo está determinado, pero de todas maneras le está dado al hombre la posibilidad de elegir. Hay una articulación de dos temas que parecen ser contradictorios, pero que los fariseos los articulan en uno, mientras que en el caso de los qumranitas, el elemento del plan divino de la historia ya fue prefijado por Dios incluso antes del nacimiento de los hombres. Y esto es algo que caracteriza precisamente a este grupo. ¿Sí? Sí. Quería preguntarte, siguiendo lo que me cuentas, decías que son un grupo que tienen o de una línea fuerte, una línea rígida. ¿Existía algún tipo de requerimiento para pertenecer a esta comunidad? Era muy difícil entrar a esta comunidad. Me imagino que no estarás pensando incorporarte a la comunidad. Mira, sabemos nosotros que primero ellos tienen que ser aceptados en la comunidad y para eso tienen que pasar varios tipos de exámenes. Por un lado, obviamente, tenían que prepararse estudiando, ¿no?, los principios y las normativas de la comunidad. Luego, por ejemplo, ellos tenían que presentar también lo que podemos llamar su mapa astrológico. Seguramente preguntás, ¿pero qué tiene que ver aquí el mapa astrológico? Porque dijimos que en realidad todo lo que sucede en la historia fue predeterminado por Dios. Eso significa que por medio del mapa astrológico podemos saber cuándo esa persona nació y en función de eso ver si él pertenece al mundo de la luz o del mundo de la oscuridad. Es decir, que la persona no decidió pertenecer a uno de ellos. Es Dios en su magna sabiduría y misterio que decidió quién va a ser parte del mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Ahí tenemos un documento también muy sorprendente. Ellos también podían describir a estas personas. Por ejemplo, una persona que tenía los dedos gruesos o los dientes desalineados o, por ejemplo, muy peludo, ese es de los hijos de la oscuridad. Obviamente los hijos de la luz tienen dientes bien cuidados, tienen dedos delgados, es decir, que ellos decían que también el cuerpo de una persona manifestaba si pertenecía al mundo de la luz y de la oscuridad. Y después de eso tenían que pasar, digamos, por lo menos 2 años de pruebas. La primera prueba era una prueba en donde ellos tenían que estar frente a los que se llaman los rabim, es decir, el plenum de la comunidad, y además de eso también se tiraban suertes. Es decir, que también Dios tiene que aprobar con las pruebas de ordalía si realmente la persona es merecedor formar parte de la comunidad. Y eso era en un primer momento. Por ejemplo, el texto nos dice en lo que se llama la regla de la comunidad, que es un texto fundamental para conocer a este grupo, dice que si esa persona tiene bienes privados, esos bienes los tenía que entregar al encargado de la comunidad. Todavía esos bienes no formaban parte de la comunidad y durante ese año que esa persona ya, digamos, está en camino a ser aceptado, pero todavía no es miembro pleno, por ejemplo, todavía no puede comer con los miembros de la comunidad, no puede tampoco beber bebidas de la comunidad, y eso es para evitar precisamente un contacto con esas personas, porque hasta que no sea aceptado como miembro pleno, su condición es una condición impura. Y solamente cuando pasaba todos los exámenes, ¿sí?, entonces sus bienes ahora formaban parte de la comunidad y se incorporaba directamente a la comunidad. Mencionaste una palabra, creo que clave, dijiste impura. ¿Conocemos algunos de los rituales que seguían los esenios? No sé, mikve, oraciones, libros. Bueno, todo lo que dijiste es correcto. En Qumran, por ejemplo, el sitio de Qumran se caracteriza por un número muy significativo de albercas rituales, de mikvaot. Podemos decir que es el lugar con la segunda concentración más grande por metro cuadrado de mikvaot después de Jerusalén. Pero en Jerusalén obviamente estaba el templo de Jerusalén, vivían los sacerdotes, así que no es de sorprender que tengamos tantas albercas rituales o mikvaot en Qumran, en Jerusalén. Pero Qumran está en la mitad de la nada.
Y obviamente en pleno desierto, lo más valioso para cualquiera ahí es el agua. Y el uso del agua para el ritual de la purificación no es un uso práctico, tiene una finalidad religiosa, ¿sí? Pero uno necesita el agua para beber y para sobrevivir, mientras que en este caso, para la comunidad del Mar Muerto, la cuestión de la pureza ritual era crucial, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, tenemos la presencia de mikvaot, que eso significa, y ya los arqueólogos que excavaron Qumran en la década del 50, fundamentalmente la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, dirigida por el famoso biblista Roland Devaux, llegó a la conclusión, fundamentalmente a partir de la presencia de las albercas, que estamos frente a una comunidad religiosa. Y si a eso además, por ejemplo, le sumamos que tenemos muchos materiales que tratan sobre el tema de la pureza ritual, donde en ese caso podemos ver la polémica con otros grupos, y de ahí podemos ver que ellos eran mucho más radicales en la aplicación de las regulaciones sobre pureza e impureza que, por ejemplo, lo eran los fariseos, ¿sí? Y además de eso, hablaste de oraciones. En Qumran tenemos casi 300 oraciones. Es decir, que estamos frente a un grupo que la vida religiosa y el participar de la liturgia era central en la identidad de la comunidad. Mencionaste, o más bien quiero preguntarte algo, en cuanto a la cantidad de mikvaot, de baños rituales que se encontraron. ¿Tú dirías, ya esto es como quizás especulando, no lo sé, que eso se debe intrínsecamente a la ideología que tenían ellos como un tema de purificación del lado de la luz, todo ese tema ritual? O la razón de mi pregunta es la siguiente, porque yo he escuchado una teoría, no sé si es histórico, de que uno de los entendimientos de quiénes eran los esenios es que era un grupo de sacerdotes que en algún momento los hasmoneos se enfrentaron con ellos y dieron muertes a ciertos de ellos, y este grupo se va al desierto. Entonces, si hay tantas mikvaot y son kohanim, ¿hay alguna correlación con eso o es algo diferente? Bueno, el tema de la presencia sacerdotal en Qumran, nosotros sabemos que este grupo, como dije, uno de los nombres con que ellos se autodenominan son Bnei Tzadok, los hijos de Tzadok. Y sabemos que Tzadok, en la tradición bíblica, es el gran sacerdote de la época de Salomón. Por cierto, es el que nombra a Salomón como sumo sacerdote. Y ya se había establecido una tradición en el judaísmo antiguo según la cual los sumos sacerdotes derivan todos de los sadoquitas, ¿sí? Es decir, de una familia específica. Los macabeos eran sacerdotes, pero eran de la familia de Yoyarif, no de la familia de Tzadok, ¿sí? Y a pesar de eso, en el año 152, Jonatán el Macabeo, el hermano de Judas Macabeo, fue nominado por el rey Seleuco precisamente sumo sacerdote, es decir, a pesar de que no le correspondía el sumo sacerdocio, y van a seguir sirviendo los macabeos como sumos sacerdotes durante el siglo II y parte del siglo I, ¿sí? Hasta la época de Herodes el Grande. Y lo importante aquí es establecer que el elemento sacerdotal es muy significativo en Qumran. Podemos decir la manera en que los estudiosos imaginan el comienzo de este movimiento, que comenzó como una polémica interna dentro de los círculos sacerdotales en Jerusalén. Nosotros no podemos saber cuándo específicamente, pero muy probablemente en algún momento de finales del siglo II antes de nuestra era, cuando está el pleno gobierno macabeo, es decir, yo diría entre Juan Hircano I, que es gobernante pero no es rey, y Alejandro Janeo, que ya es rey y sumo sacerdote. Juan Hircano I solamente es sumo sacerdote y gobernante, pero no rey. Pero en esa época, que es el mayor momento de gloria de los macabeos, muy probablemente un grupo de sacerdotes, en polémica con otros sacerdotes de Jerusalén, dejan Jerusalén.
Y ese puede haber sido el motivo por el cual en algún momento, no sabemos cuándo, no sabemos si directamente van a Qumran, si realmente se fueron a otro lado y después llegan a Qumran, pero en algún momento, después de haber salido de Jerusalén, llegan a Qumran y establecen ahí su comunidad, y podemos decir que Qumran se ve como una alternativa religiosa y política a Jerusalén y al templo de Jerusalén. Pero como tal, ¿no había que ser sacerdote Kohanim para pertenecer a la comunidad, o sí? No, es decir, como lo dijo un gran qumranólogo español, Florentino García Martínez, dice, uno podía ser un sacerdote espiritual. Es decir, los sacerdotes ocupaban un papel de privilegio en la comunidad, y muy probablemente los dirigentes de la comunidad, los que tenían los rangos más elevados, eran realmente de alcurnia sacerdotal. Pero se podía uno sumar al movimiento sin ser de abolengo sacerdotal, pero el momento que uno formaba parte de la comunidad, podemos decir que formaba parte de un templo espiritual, y entonces en ese caso uno era un sacerdote espiritual, aunque no fuera sacerdote de origen. Bueno, pues tenemos chance de unirnos a ese grupo, si estuviéramos en aquella época, me imagino, ¿no? Sería fascinante. Adolfo, para ir cerrando la entrevista, si las personas quisieran ver los manuscritos de Qumran, los textos de los esenios, ¿a dónde están? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué? Bueno, yo comencé esta entrevista diciendo, cuando me presenté, que durante 30 años serví como director del Santuario del Libro y curador de los rollos de los muertos del Museo de Israel en Jerusalén. Y el Santuario del Libro fue construido en los años 60 y inaugurado en 1965. Estamos por cumplir el próximo año el 60 aniversario del Museo de Israel y del Santuario del Libro, en donde están los rollos del Mar Muerto originales en exhibición. Por cierto, fuera de Israel hay algunos rollos que están en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania, hay fragmentos de rollo del Mar Muerto en la Biblioteca Nacional de París, pero la enorme mayoría de los manuscritos del Mar Muerto están en Israel, o en manos del Santuario del Libro o en manos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero en el Santuario del Libro están en exhibición. Y aquí, por ejemplo, tenemos en exhibición la Mona Lisa del pueblo de Israel, el mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo de Israel en el mundo, que es el manuscrito Ad del rollo de Isaías, una versión completa del rollo de Isaías, del profeta, el segundo en importancia después de Moisés, una versión con los 66 capítulos, es el texto más, el segundo texto más extenso, tiene 7 metros 34 centímetros, y tenemos el original. Tenemos también algunos de los documentos sectarios que yo mencioné, por ejemplo, está la regla de la comunidad, está el rollo del templo, el comentario de Habacuc, el rollo que habla de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, tenemos la liturgia del rollo de Odayot, de las gracias, es decir, que la colección que tiene el Santuario del Libro, tenemos en nuestra colección 8 manuscritos de los 1000 que en total fueron reconstruidos, pero nosotros tenemos los más extensos y los más importantes rollos en el mundo. Así que este es el lugar precisamente para ver los verdaderos rollos del Mar Muerto. Bueno, decían los amigos que ahí es donde nos encontramos ahora, ¿no? Estamos en el Museo Nacional de Israel, en Jerusalén, así que qué mejor lugar para hacer esta entrevista, hablar de los esenios, que aquí, en el lugar. Sí, y digamos, para terminar, primero te quiero agradecer mucho que hayas abierto, en este caso, un espacio para encontrarte conmigo y poder compartir con tu público precisamente este tema de los rollos, que siempre uno lo presenta como el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. No solamente no lo voy a negar, sino que realmente lo confirmo. Estamos frente al mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo judío en la tierra. Y por cierto, en el Santuario del Libro, además de los rollos del Mar Muerto, tenemos en exhibición el verdadero Códice de Alepo, el Keter Aram Tzová, que es el manuscrito bíblico medieval con la versión masorética más precisa en el mundo. Lo tenemos también en el Santuario del Libro. Otra razón para visitar el santuario. Y
por eso te agradezco que hayas abierto tu canal y por ahí quiero aprovechar la oportunidad. Sí, ¿no? Eso quería hablar. Bueno, primeramente agradecerte por haber estado acá, pero también decirle a los amigos que el doctor Reutemann tiene también un nuevo canal de YouTube, así que... Sí, Adolfo Reutemann Canal, ¿no? @Adolfo Reutemann Canal. Después vas a poner los links y realmente es un lugar en donde trato, ahora que estoy libre de mis obligaciones administrativas, poder compartir también con el público muchos de los temas que me imagino son comunes a tu público y de alguna manera poder tratar temas de la espiritualidad judía y específicamente en mi caso del judaísmo y el cristianismo antiguo. ¿Hay alguna otra forma de, por ejemplo, tienes el canal, tienes algún libro publicado, página web? Sí, tengo página web, también te voy a dar el link y lo vas a poder subir, y ahí también anuncio los libros que tengo publicados. Tengo publicado en el Verbo Divino en España, tengo en el Colegio de México, y también tengo cursos, como también en tu caso tenés, ¿sí? Que la gente puede llegar a conocer, tanto sea sobre el tema de los rollos del Mar Muerto, sobre el judaísmo intertestamentario, y en general uno de los temas que me ha provocado muchísimo, que es uno de mis libros, es sobre el Templo de Jerusalén. Así que invito también al público a ir a la página y poder también recibirlos también en mi canal. Bueno, ya saben, todos los links los vamos a poner en la descripción de este vídeo. Pasen por el canal del Dr. Reutemann, suscríbanse al canal, ahí tienen también, si quieren aprender con sus clases, cursos, toda la información va a estar en la cajita de descripción del vídeo. De mi parte, agradecer al Dr. Reutemann por Muchas gracias, Joel. el espacio, por haber sido tan gentil de venir a compartir con nosotros estos conocimientos. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, enviando siempre muchos saludos a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén. Gracias, Joel. Shalom a todos. Adiós.